El Tibnis, hoy en debate, en el ojo de la tormenta, si usted quiere. En la eventualidad de que se haga una carretera, muchos dicen es imposible, o por lo menos muy difícil pensar en una carretera ecológica que atraviese el corazón del Tibnis. Mi consulta es, ¿de verdad es tan difícil pensar en una carretera que no afecte negativamente la biodiversidad del ecosistema, que no altere ese Tibnis que tanto se defiende en su estado natural? Técnicamente considero que sería muy complicado. Muy complicado. Económicamente muy caro. Y social y ambientalmente absolutamente inviable. La cantidad de agua que cae en esta zona del Tibnis es una lámina de 5.000, en términos medios 5.000 milímetros, 5 metros de altura de agua. Por tanto, en un lugar donde llueve tanto como el Tibnis, ¿qué tecnología van a emplear para hacer los puentes, para mantener el terraplén, para proteger esa carretera? ¿Es el lugar más húmedo del país, el Tibnis? No solamente del país, a nivel latinoamericano está entre las áreas con más lluvia, donde la convección de las nubes que provienen del mar Atlántico como de la Antártida, pues depositan su lluvia en esta área. Y ahí la importancia, no solamente entonces el bosque tiene esa función de captar el agua, esa gran cantidad de agua, y retenerla, hablamos de esta función esponja que tiene, pero también de evaporar, la evapotranspiración, de bombear, lo que decía una doctora brasilera, la doctora Cuartas, que un árbol de 20 metros de altura en la Amazonía bombea al aire 1.000 litros de agua al día. 1.000 litros de agua. ¿Y dónde va eso? Se habla de los ríos... he escuchado, sí. Esos ríos que están como que en el cielo, por decir algo, ¿no? En el aire. ¿Cómo es que se llama técnicamente esos ríos? Ríos voladores. Ríos voladores, exactamente, los había escuchado, sí. Ríos voladores, no son ningún mito, existen, ¿no? No son. Donde puedes tener un claro ejemplo de lo que son estos ríos voladores es, por ejemplo, Monte Punco, casi muchos de los cochabaminos conocen, y pueden ver cómo pues, las nubes caen por la montaña como si fuera una cascada, ¿no? Van cayendo esas nubes, todos los días prácticamente. Hacíamos un cálculo y hablábamos aproximadamente de que bombea el área del Tibnis con 1 millón de hectáreas y 400, en vez de 5.000 milímetros al año, 4.000 milímetros al año, porque en algunos sectores llueve 6.000, en otros 2.500, menos en la parte de la Pampa, serían alrededor de 25.000 millones de metros cúbicos que bombearía el bosque. Y todos dicen, pero cómo? A ver, ¿cómo entendemos eso? Corani tiene una cantidad de agua que almacena a tope de 120, 130 millones de metros cúbicos. 25.000 millones. ¿Dónde se va esa agua? Pues se distribuye en todo el territorio. Yo diría todo el territorio nacional, inclusive Oruro, llega parte de la humedad. No probablemente como gotas de agua así efectivas, pero sí como humedad. ¿No? Y seguimos hablando del Tibnis, que va bombeando, usted usó ese término, y bueno, usted me dice a gran parte del territorio, y un poco dirigía mi pregunta, es cierto, hacia Misicuni. Y quiero pedir que por tema de tiempo nos detengamos ahí, porque para nosotros, le decía, Misicuni es esencial. Fíjese, se acaba de empezar a acumular agua. Un año que no ha cumplido las expectativas de las autoridades. Dijeron ellos, pensábamos acumular más, porque las precipitaciones pluviales no han sido las que se esperaban. Pero un panorama, digamos que complicado, también es planteado a partir de esta relación que se hace con el Tibnis. Podría a futuro ser más complicado y nos vamos a quedar esperando las lluvias. ¿Es cierto esto? ¿Misicuni está directamente vinculado con lo que pueda suceder en el Tibnis? Absolutamente. Si hablamos que un árbol bombea 1.000 litros de agua día, y además consideramos que es una bomba tan eficiente que en la época de lluvias, cuando llueve, esta va a bombear obviamente menos porque va a estar bastante húmedo el ambiente. Y cuando sea la época de calor, donde no llueve, las raíces que mantienen el agua, que absorben el agua subterránea también que hay, o el agua que hay en el follaje, en todas las plantas que existen debajo de los árboles,
va a hacer que se mantenga este flujo, tanto en los ríos como en el aire, armónico, no tan fuertemente, cambiante. El Tivnis entonces no solamente es un tema de ellos, a ver qué quiero decir, de los indígenas, a quienes respetamos muchísimos, valoramos y tenemos la más amplia consideración, entiéndase por favor, pero a mi entender, por lo que yo le escucho y he escuchado a otros profesionales también, creo que sería reducir el debate pensando solamente en ellos. En algún momento he identificado que el gobierno lo hace y a veces amplía el debate. Entonces, creo que esto aporta para ver el horizonte completo. Carlos Mesa, no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar o leer, escribió en el tuit y dijo: el gobierno quiere hipotecar el futuro del agua y del oxígeno en el país. ¿Algo de verdad hay en ese tuit entonces? Yo creo que se quedó corto. ¿Sí? Porque nosotros hipotecamos a alguien que nos va a proveer luego aquello que estamos hipotecando. ¿Quién nos va a dar agua si es que esta agua, de hecho el bosque ya no lo va a poder contener, se va a convertir en escorrentía, destruyendo aguas abajo, no sabemos qué? No, en realidad lo que estamos haciendo es promover el ecocidio, la destrucción de nuestro hábitat y por tanto la vida en nuestra área. Bueno, permítame avanzar un poquito. No cambiar porque creo que está relacionado, pero sí vamos a ubicarnos ahora en nuestro parque nacional también, el Parque Tunari, que ha sido escenario, no desde recientemente, desde mucho tiempo atrás, de incendios. El año pasado particularmente, yo tengo un dato, ¿no?, que lo proporciona el director del Parque Nacional, más de 3.000 hectáreas se han consumido. Yo decía el 8 de agosto, mientras celebrábamos, todavía habían celebraciones en torno al Día de la Patria, se estaba tratando de apagar un incendio que finalmente ha consumido 344 hectáreas. Entiendo que también nuestro Parque Tunari está vinculado al tema del agua y del oxígeno. Detengámonos en el tema del agua. Esto es cierto, me imagino, ingeniero. Absolutamente. En el Parque Tunari están ubicadas las fuentes de agua superficiales como Misikuni, Scalerani, los otros lagos que nos abastecen a las diferentes ciudades. Además está el área también de donde se proveen diferentes productores de cultivos en toda la zona montañosa. Pero ahí nuevamente la importancia de los bosques, ¿no?, aledaños. Claro, sí. Actualmente están sufriendo estas poblaciones que habitan en la zona andina. Ellos antes cultivaban solo con el agua de lluvia y la humedad. En estos años, por el excesivo chaqueo de Santa Cruz, de esta zona del Chapare, aledaña nuestra, obviamente en el Brasil, aunque ya se están haciendo esfuerzos para reforestar o para proteger el bosque que existe, pero estamos sintiendo los efectos de esta falta de bosque que regula, que nos bombea el agua. Entonces, por un lado, eso está perdiendo esa capacidad, nuestro Parque Nacional Tunari, de almacenar agua.